Aquí tenemos un mapa de síntesis del magnesio. Bueno, lo primero destacar que los productos más importantes en el laboratorio de química inorgánica, bueno, y en general de química, implicando el magnesio son el magnesio metal y el carbonato de magnesio. Otros compuestos como el cloruro, el sulfato, el nitrato también tienen su importancia, pero como digo, más bien carbonato para la preparación de muchos derivados de magnesio salinos, disolviendo el carbonato en multitud de ácidos, y luego el magnesio metal para la preparación de otros muchos compuestos. Yo destacaría especialmente la utilidad que tiene en química orgánica y organometálica en la síntesis de organomagnesianos. Si arrancamos con el magnesio, conviene decir primero que prácticamente no se prepara nunca en el laboratorio porque es accesible a muy buen precio en el comercio. Y la otra cosa que hay que decir es que, bueno, no conviene quedarse mirando el magnesio cuando arde, típicamente en cintas de magnesio que aparecen también con cierta frecuencia, porque, bueno, pues la luminosidad o la luz es demasiado intensa y puede provocar lesiones oculares. Recordemos que el magnesio era estupendo, ¿verdad? Y ha sido muy utilizado pues en los flashes de cámaras fotográficas. Sin embargo, aquí se propone la preparación de un magnesio especialmente reactivo, que es el que conocemos como magnesio de Rieke. Se prepara típicamente a partir del cloruro de magnesio y tratándolo, fijaos, con potasio, yoduro de potasio. El cloruro de magnesio, bueno, extraordinariamente bien seco, igual que el yoduro de potasio, por supuesto, puesto que vamos a manejar también potasio y el tetrahidrofurano en caliente. Se obtiene así un magnesio finísimo, finísimo, que es extraordinariamente reactivo. Bueno, este magnesio de Rieke es importante en algunas síntesis orgánicas y organometálicas, pero en general las reacciones que ponemos aquí transcurren con magnesio normal, ¿verdad? En trocitos, en cintas, en polvo o en viruta incluso de magnesio. Bueno, el magnesio no reacciona con el hidrógeno en condiciones normales, así que el hidruro de magnesio normalmente se prepara por un procedimiento como el aquí descrito y que no deja de ser curioso, porque es tratar el magnesio con, bueno, pues un bromobutano. A fin de cuentas se formará inicialmente un bromuro de butilmagnesio, el magnesiano, y luego tratarlo con este producto con hidruro de aluminio y litio, o sea, el tetrahidroaluminato de litio y tal. Todo esto se hace en éter y de esta forma llegamos al hidruro de magnesio. Tratando el magnesio con azufre podemos obtener el sulfuro de magnesio, pero es mejor tratarlo con sulfuro de hidrógeno a la temperatura que aquí se indica, como dice Brouwer. En cuanto al nitruro, pues ocurre lo mismo. El nitruro se prepara mejor tratando el magnesio con amoníaco gaseoso a 800 grados, tal como se indica en Brouwer. Aquí tenemos la preparación de un cloruro de alil magnesio. Bueno, pues esto ya es un magnesiano característico que se prepara en éter, ¿verdad? Tratando el magnesio con un cloruro de alilo y operando a temperatura relativamente baja, menos 10 grados, porque justamente, bueno, pues el alilo no es un alquilo normal y corriente, como bien sabemos. Ahí tenemos la preparación también del bromuro, que puede hacerse, tal como se indica aquí, en el volumen 26 dice que se puede hacer a temperatura ambiente, tratando en éter el magnesio con el bromuro de alilo. Bueno, pues hemos mejorado un poco con respecto a esto, es de muchos años antes, volumen 13 y aquí volumen 26 para el bromuro, que en principio sería menos estable que el cloruro. Aquí tenemos la preparación del cloruro de neopentil magnesio. Esto, para diferenciarlo del neptunio, hemos puesto aquí un neptunio entre comillas, que es un, pues a fin de cuentas, el neopentil, que es el derivado del neopentano, que es el tetrametilmetano, ¿verdad? Bueno, pues ni más ni menos que esto. Aquí tenemos la preparación de otro clásico, que es el bromuro de pentafluorofenil magnesio, bueno, pues que se hace con el bromo pentafluorobenceno en éter de forma normal como cualquier magnesiano. Muy interesante luego para preparar pentafluorofenil derivados de los cuales hay una química muy extensa. Aquí tenemos otro ejemplo característico que es la preparación del yoduro de metilmagnesio, pues tratando con yoduro de metilo en éter, pues el magnesio, ningún problema, preparación estándar. Aquí hay otro magnesiano
Esto podemos considerarlo un dimagnesiano, puesto que se prepara con un derivado que sería este y clorometil orto, isclorometilbenceno, bueno, pues introduciendo un magnesio en cada uno de los enlaces carbono-cloro, de los dos que hay. Bien, así se puede obtener la disolución ya a partir de este compuesto, pues la preparación de una serie de derivados de cierto interés, por ejemplo, este orto, en el cual lo que hemos introducido aquí es el grupo trimetilsilil, ¿verdad? Tratando con eso, con el clorotrimetilsilano, el correspondiente magnesiano. Bueno, pues entran los dos grupos trimetilsilil. Aquí lo que hemos hecho ha sido hacer algo así como, bueno, dejarlo tranquilo a menos 40 grados durante 12 horas y dice que de esta forma evoluciona hacia algo como esto. Bueno, esto no es tan raro como parece porque a fin de cuentas no implica ni más ni menos que una extrusión de cloruro de magnesio en cada uno de los 3 moles de este compuesto y luego fijaros, el hecho de que sea trímero es porque realmente con los dos carbonos en posiciones contiguas en el anillo aromático no es posible cerrar un ciclo sobre el magnesio de tal manera que esto tiende a ser un trímero, para que puedan colocarse los 3 magnesios y en forma prácticamente, pues no lineal, pero angular, pero y luego con cada magnesio con 2 tetrahidrofuranos coordinados para llegar a una coordinación 4 bastante razonable. O sea que no es tan raro como pudiera parecer aquí. Y aquí tenemos este derivado con la tetrametiletilendimina al que se puede llegar desde este silil derivado que hemos visto aquí. Bien. Si seguimos pasando revista a magnesianos, aquí tenemos un ejemplo curioso también. Fijaros que aquí se llega a un diorganil magnesio en vez de a un magnesiano. Bueno, realmente se forma el magnesiano, se formaría el cloruro de este dimetilsililmetilmagnesio. Lo que sucede es que en presencia de dioxano, con cierta frecuencia, estos compuestos, estos magnesianos, se reorganizan para dar el cloruro de magnesio por una parte y el diorganil magnesio por la otra. Es lo que sucede aquí. Este bromuro de etilmagnesio es uno de los más característicos y más sencillos magnesianos, preparado con bromuro de etilo, ¿verdad?, en éter. Bueno, aquí se ha puesto una reacción un tanto singular, que es la preparación de un compuesto no muy común. Esto es un octaetilporfirinato. Bueno, derivado de la octaetilporfirina, bueno, pues octaetilporfirinato de magnesio, tratando la porfirina con el magnesiano en tolueno, en nitrógeno, calor durante un par de horas. Este es un bromuro de metilmagnesio, también otro clásico de los magnesianos, en este caso preparado en éter butílico, pero vamos, o sea, en principio nada especial, salvo que aquí se utiliza para preparar un bisindenil magnesio, tratándolo con indeno en tolueno, en caliente durante 10 horas y luego, digamos, haciendo vacío para destilar, y que obviamente en la atmósfera inerte. Y aquí tenemos la preparación del bisciclopentadienil magnesio. Este nos recuerda mucho a la preparación del ferroceno y efectivamente el magnesio es capaz de reaccionar con el ciclopentadieno a temperatura bastante alta, por cierto, y en la atmósfera inerte para preparar, y digamos como sublimado, este bisciclopentadienil magnesio parecido al ferroceno, en cierto modo. Y finalmente, bueno, pues del magnesio tenemos aquí la preparación de algunos derivados de los que puede haber muchos en cuanto a compuestos intermetálicos o similares. Este no es justamente un intermetálico sencillo, es un siliciuro de magnesio. Bueno, el siliciuro de magnesio se prepara por reacción entre el silicio y el magnesio, aunque también se ha descrito que se prepara por magnesiotermia de la sílice. Dice sílice, calor, magnesio y demás. Bueno, pues la verdad sea dicha, este procedimiento, sí, pues llega también al siliciuro de magnesio, pero también puede quedarse uno con silicio o polisiliciuro, depende de las condiciones. Decíamos que para la preparación de sales de magnesio lo típico era partir del carbonato de magnesio. Pues bien, efectivamente, si disolvemos el carbonato en un ácido como el clorhídrico y cristalizamos, pues podemos tener un cloruro de magnesio. Pero fijaros, aquí se dice que si se quiere obtener el hexahidrato hay que hacerlo en unas condiciones como estas, que la temperatura no pase de 106 grados y que no baje de menos 3 grados. Bueno, es muy amplio el intervalo de forma que es bastante fácil de obtener el hexahidrato.
De este cloruro de magnesio hidratado, pues obtener el hidróxido es bien fácil, pero si lo queremos cristalino, ya no es tan sencillo, ¿eh? Fijaros que aquí se describe que hay que hacerlo con hidróxido amónico a 70 grados y mantener el sistema durante 2 días, tal como se describe en Brouwer, ¿eh? Bueno, este hidróxido nos permite preparar, aunque no sea un hidróxido muy anfótero ni mucho menos, pues nos permite preparar algo parecido a un hidrosomagnesiato, ¿verdad? Un hidróxido mixto de magnesio y sodio que puede hacerse con sosa a 100 grados y también durante bastante tiempo, ¿eh? Aquí se describe 20 horas. El cloruro de magnesio hidratado se puede transformar en el anhidro de varias formas, ¿eh? Dice, tratándolo con cloruro amónico y luego cloruro de hidrógeno, perdón, bueno, se hace como muy pronto, ¿verdad? Y dice, luego a 700 grados durante 90 minutos. Bueno, esto es demasiado detalle, pero de forma más sencilla también se puede hacer tratando el cloruro de magnesio hidratado con cloruro de tionilo a reflujo hasta que se destruya completamente el agua, cosa que es perfectamente posible. Aquí tenemos también la preparación de una sal doble que es bien conocida. Yo creo, si no me falla la memoria, no sé si es una carnalita. Bueno, sí, una carnalita, pero de amonio, de esta composición. Bien, esta también nos permite llegar al cloruro de magnesio anhidro. Primero podemos eliminar el agua y se puede llegar efectivamente a obtenerlo pues prácticamente sin agua. Pero si seguimos calentando también se nos irá el cloruro amónico, se nos irá todo y nos quedará lo que no es volátil, que es el cloruro de magnesio. Aquí se muestra una sal típica de magnesio como el perclorato de magnesio por reacción del ácido perclórico sobre el carbonato. Bueno, fijaros que inicialmente se pasa por el perclorato de magnesio hexahidrato y luego hay que eliminarle el agua y eso requiere, pues eso, temperatura relativamente alta, bastante alta, diría yo, para eliminar el agua y vacío. Bueno, es que el perclorato de magnesio se usa como un absorbente de agua muy enérgico, así que no es raro que cueste mucho quitarle el agua. Obviamente al perclorato podría llegarse desde el hidróxido sin ningún problema o puede llegarse también desde el óxido también sin problemas. El óxido a su vez se puede obtener simplemente calcinando el carbonato que se descompone a temperatura más baja que el carbonato de calcio, lo cual es lógico o bien sabido, ¿verdad? Bien, este óxido igual que el hidróxido y demás nos permiten también, igual que el carbonato, pues preparar el sulfato de magnesio heptahidrato, que es bien conocido también. Aquí se indica la preparación del fluoruro de magnesio, también como otros fluoruros, pero en crisol de platino, o sea, vamos, bastante poco cómodo. Y quizás destacar que el acetato de magnesio que se puede preparar disolviendo en carbonato en ácido acético y cristalizando, bueno, pues se ha utilizado y parece bastante adecuado para preparar una ferrita, bueno, no sé si el término más correcto es ferrita o casi mejor dejarlo en espinela. Bueno, y esto es todo para el magnesio.